¿Qué tal? Bueno, estamos en una entrega de La Voz de los Vecinos con un vecino de San Isidro, con Leopoldo Moró. Y justamente queremos hablar con Leopoldo Moró a pocas décadas de recuperada la democracia, de esta experiencia que venimos viviendo desde lo que fue Leopoldo, lo que denominamos el antiproyecto, el proyecto de no país, a la recuperación de una democracia que nació condicionada hasta nuestros días. Leopoldo Moró es un caracterizado dirigente del radicalismo que ha tenido justamente en los inicios de la recuperación de la democracia un destacado rol al lado de un presidente del radicalismo como Raúl Alfonsín. ¿Cuál es tu mirada de dónde venimos, dónde estamos y a dónde crees que vamos? Bueno, yo tengo una mirada, te diría, optimista. Creo que en estos 30 años de democracia, y fundamentalmente si los comparamos con el periodo histórico anterior, se ha avanzado mucho en materia de derechos sociales, derechos civiles, derechos humanos, ni que hablar, incluso en derechos económicos, aunque este territorio siempre ha sido el más complejo a lo largo de estos 30 años. Yo en realidad creo que si bien es cierto nuestra democracia nació en condiciones muy complejas y difíciles, en realidad comparada con otras democracias de América Latina que vinieron después, porque se produjo una especie de efecto dominó a partir de la recuperación democrática en la Argentina, precisamente se caracterizó por ser una transición no pactada. Una cosa son condicionamientos objetivos, por ejemplo, bueno, el peso de la deuda externa, eso era un drama, que además fue un drama para toda América Latina, por eso se hablaba de la década perdida, con la década del 80, claro, por el peso de la deuda. Pero la Argentina tuvo la característica de ser una transición no pactada. Había condiciones objetivas que limitaban el proceso democrático, pero no condiciones subjetivas. Y eso quedó muy a la vista apenas se inició el proceso democrático en nuestro país, con el juicio a la Junta, la CONADEP, la extradición de López Rega, la reforma del Código de Justicia Militar, bueno, en fin. Incluso otro factor que podría haber condicionado en el inicio del proceso democrático y que en aquel momento tenía mucho significado, tanto o más que las Fuerzas Armadas como corporación, que hoy ya no lo son, era la corporación eclesiástica. En la Argentina la cúpula eclesiástica había jugado un papel muy negativo en términos de autoritarismo cultural, etc. Y bueno, y también sobre eso pudimos avanzar con la ley de divorcio, la de patria potestad compartida. Así que yo creo que tuvo esa característica. Y me parece que por esa razón la democracia en la Argentina, con avances y retrocesos, obviamente la década del 90 significó tanto en la etapa de Menem como de la Rúa un retroceso, de todas maneras avanzó muchísimo, te reitero, en esta ampliación de derechos. En el caso, bueno, de los derechos civiles, en la primera etapa con Alfonsín, con la ley de divorcio, patria potestad compartida, después viene el periodo 2003 iniciado por Kirchner y ahí llega junto con ese periodo la ley de matrimonio igualitario, la identidad de género. Y si vos haces un listado de las decisiones que se tomaron en la primera etapa de la democracia y este último periodo, te vas a encontrar con muchos puentes, con muchas similitudes. Así, por ejemplo, en política exterior, ¿no? Es decir, con Alfonsín tuvimos la paz con Chile, se desarmó la hipótesis de conflicto histórica con Brasil, se avanzó en el Mercosur, bueno, en el grupo Contadora para evitar la invasión norteamericana en Nicaragua. Y ahora te encontrás en esta etapa, bueno, con el UNASUR, con la CELAC, con el rechazo al ALCA. Así que, y en materia de derechos humanos, ni qué hablar. En la primera etapa de Alfonsín, bueno, ya enumeramos lo que se hizo, y bueno, y en esta segunda etapa vino la derogación de la ley de obediencia debida, punto final, y la profundización de ese proceso de juzgamiento a lo que había sido la etapa del genocidio. Así que yo creo que, por eso te digo que tengo una mirada optimista, sin desconocer todos los problemas que subsisten en nuestra sociedad, ¿no?
A mí me parece importante, y siempre tratamos de hacerlo, de contextualizar cada época, ¿no? Es decir, porque, digamos, analizar el pasado con la mirada de hoy no es válido. Yo recuerdo, por ejemplo, una persona que realmente valoro en la gestión fue Bernardo Grispun. Y creo que hubo un punto de inflexión, justamente producto de estas condiciones objetivas, donde Bernardo Grispun venía de intentar negociar el club de deudores en Cartagena de Indias, y hubo un punto de inflexión donde Argentina tuvo que modificar un rumbo y un cambio de política. ¿Es correcto? Sí. Es decir, no, era una época distinta y también hubo un punto de inflexión en el tema de derechos humanos producto de otro contexto histórico. El gobierno de Alfonsín recibe una enorme presión, la de los caras pintadas, que encuentra en ese momento aquel peronismo de aquella época junto al radicalismo en el gobierno nacional, el de la provincia de Buenos Aires con el nacional, defendiendo la institucionalidad. Pero de aquel entonces ahora a veces se advierte lo que un gran filósofo argentino, Gustavo Ciriliano, ya desaparecido, sostiene su metodología para el proyecto de país, lo que él denomina el proceso entrópico, que es una palabra que viene de la física, pero justamente la entropía es la que separa un cuerpo, el cuerpo social en este caso, si uno le arranca un brazo, le arranca el otro, le arranca la cabeza, lo desintegra. Esto es lo que hizo el proceso llamado de reorganización, que vino a desorganizar, y logró institucionalizar el antiproyecto. Y yo me pregunto, ¿está vigente esta cultura de la desorganización, de la atomización, en la lógica actual de todos los partidos políticos, o de casi todos, donde pareciera que cada vez hay más fracciones de estos sectores que un todo como hubo en algún momento? Yo no creo que sea tan así. A ver, es evidente que tanto la época del denominado proceso de reorganización como también la etapa de la década del 90, que influyó mucho en el sentido de generar la cultura de la insolidaridad, de la antipolítica, eso tampoco hay que dejarlo de lado, tuvo un impacto muy fuerte, todo ese contexto del modelo neoliberal, el fin de la historia, la muerte de las ideologías, causó mucho daño, ¿no? No digo ni de la magnitud ni de las características que tuvo el proceso, estamos hablando finalmente de otra etapa, pero de una etapa, nos guste o no, de carácter democrático, etc. Pero fue un daño muy grande. Pero yo creo que tanto en la etapa del 83, donde se produce una revalorización muy fuerte de la política, de la democracia, etc., como en la etapa que se inicia en el 2003, se ha recuperado en buena medida la política como herramienta. Lo que sucede es que creo que hay un proceso de reacomodamiento en el sistema político, hay un nuevo mapa político, por lo menos es la mirada que yo tengo sobre esto, se ha rediseñado el sistema político de la Argentina, pero siempre girando sobre los mismos ejes. Pues fíjate que el gobierno de Alfonsín y el de Kirchner, que tienen este parentesco al que hacíamos referencia al principio, y que podríamos incluso profundizarlo, finalmente tienen origen en las dos grandes culturas políticas nacionales, que son el radicalismo y el peronismo. Pero también el gobierno de Menem y de la Rúa, a los que también podemos emparentar en el signo contrario, también tienen el mismo origen. O sea que no se ha movido demasiado el sistema político por fuera de la cultura radical y peronista. Por supuesto, eso ha cambiado en función de quién en ese momento o en esas etapas históricas conducía esas expresiones nacionales. Si eran las fuerzas más retrógradas, más de derecha, etcétera, bueno, dieron como resultado el gobierno de Menem y de la Rúa. Si son los sectores más dinámicos, más comprometidos con esa causa nacional, popular, progresista, bueno, dieron como resultado la etapa que inició Alfonsín y esta etapa que inició Kirchner en el 2003. Pero no se ha movido mucho en ese sentido. Sí, de todas maneras, creo que el peronismo o el PJ, el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical como estructuras políticas están fuertemente desafiadas por ese rediseño del sistema político. Después lo otro, sí, bueno, pero son las expresiones, la derecha que viene cambiando
de denominación, pero más o menos siempre se mantiene dentro de un parámetro, que yo pasó a ser la UCD, de la UCD pasó no sé qué, hoy es el PRO, la izquierda con sus... Aunque la izquierda también ha tenido el conflicto propio, que no es nuevo, de la izquierda entre el izquierdismo progresista y el izquierdismo nacional, ¿no? Pero eso tampoco es nuevo, eso ocurrió... Bueno, con la izquierda frente al fenómeno de Irigoyen, por ejemplo, o con la izquierda frente al fenómeno de Perón. Pero me parece que no ha habido tan... Yo creo que esto se sigue moviendo en el marco de estas dos grandes corrientes del pensamiento nacional o de la cultura política nacional, pero con nuevas formas, digamos. El kirchnerismo es una nueva expresión en el peronismo, como lo fue el alfonsinismo. Correcto. Ahora pregunto... Estamos hablando de la misma raíz cultural del peronismo y el radicalismo. Menem, ¿ha sido el peronismo lo que alveara el radicalismo? A ver, mi respuesta te puede sonar como una justificación para alvear, y en realidad lo es. Yo creo que alvear, sí, fue una expresión, digamos, conservadora, vinculada al statu quo, pero me parece que no llegó tan lejos como Menem. Por ejemplo, hay que tomar en cuenta que Alvear fue el que creó YPF. Todo el mundo cree que la creó Irigoyen, no es cierto. La creó Alvear. Por supuesto, Irigoyen profundizó esas políticas, incluso Irigoyen es derrocado porque lleva adelante la ley de nacionalización de los hidrocarburos. Y ahí, bueno, es cuando... Era demasiado. Ahí ya se pasaba de la raya para las 7 hermanas. Pero, a ver... Fueron esas etapas que hay de reflujo, efectivamente el alvearismo fue una etapa de reflujo del radicalismo que termina pactando con los sectores conservadores después de la caída de Irigoyen en el 30 y pico, y eso es lo que produce una rebelión en el radicalismo, sobre todo en la juventud del radicalismo, que da como origen a Forja. Claro. Pero yo creo que Alvear no llegó tan lejos. Pero como vos decís, cada contexto histórico tiene su característica, ¿no? Leopoldo, vamos a hacer una breve pausa y seguimos acá desde La Voz de los Vecinos, bueno, opinando de los temas nacionales. Vamos a hablar de otros temas, de la cuestión local y de la ley de medios. Ya volvemos. Seguimos acá con Leopoldo Moró, vecino de San Isidro, en La Voz de los Vecinos. Y como vecino de San Isidro te pregunto, el fenómeno radical devenido en vecinalismo en San Isidro, tiene un origen de la época de Frondizi, de Melchor Pose, la alianza en aquel pacto de Frondizi con Perón, digamos, donde se nutre de una construcción local en San Isidro del peronismo, digamos, donde converge, donde se mantiene en el tiempo, tiene una fuerte presencia luego en el tema, en el radicalismo, ya en el 83, cuando vuelve Melchor Pose a ser intendente, y continúa hoy con su hijo, también intendente, Gustavo Pose, pero cada vez también adecuando, o sea, desdibujando la figura central del Partido Radical para una unión vecinal que vuelve a abrazar a distintos sectores. ¿Qué mirada tenés respecto de la política local en San Isidro, de la construcción y del rol del radicalismo en el territorio? Bueno, yo creo que en San Isidro sucede lo que en general sucede en otros distritos del conurbano y que está íntimamente emparentado a este régimen de reelecciones indefinidas, que es una verdadera paradoja, ¿no? Porque tenemos en el sistema institucional de nuestro país tenemos una limitación para el presidente de la Nación de 2 mandatos y para el gobernador de nuestra provincia y de otras provincias, pero estamos hablando de Buenos Aires, también de 2 mandatos, mientras los intendentes tienen reelección indefinida. Creo que eso ha producido una deformación profunda que impacta en la política negativamente, porque efectivamente estos fenómenos de reelecciones indefinidas van degenerando hacia formas políticas alejadas de los compromisos
con las fuerzas nacionales, con los partidos nacionales, y transforman a los intendentes en una especie de, ¿cómo podríamos decir?, de señores feudales que van ofreciendo su caudal electoral a quien circunstancialmente puede ayudarlos con recursos o que tiene algún tipo de éxito electoral en la coyuntura. Entonces se van transformando, son aliados del peronismo. Bueno, ocurrió en el caso de la Concertación con el kirchnerismo, por ejemplo, Pose fue aliado activo del kirchnerismo en la primera etapa, pero así como son aliados del kirchnerismo, transmutan y pasan a ser aliados de Macri en la elección siguiente, después aliados de no sé quién o no sé cuánto. Y eso genera, digamos, un proceso de deformación que impacta en la política nacional. Por eso ahora en esta etapa aparecen los intendentes como protagonistas aún más importantes que los gobernadores, tanto dentro del peronismo como en el sistema político en general. Entonces se forman las ligas de intendentes, que incluso, te reitero, se ponen por encima del poder político de los gobernadores. Porque en realidad, además, estos intendentes gobiernan territorios que en cantidad de habitantes, recursos, etcétera, en muchos casos representan 3 o 4 provincias argentinas juntas, digamos, sumadas. Pero además generan un proceso que impide no solamente el debate y el compromiso político, habida cuenta de lo que estábamos hablando antes, sino que además genera una especie de plutocracia local de muy difícil control por los vecinos. Primero porque en sus propios partidos de orígenes, si es que se mantienen, y normalmente a veces mantienen un brazo adentro que hacen pasar por radical o peronista, etcétera, para seguir controlando eso, el sello partidario, bueno, es muy difícil competir. ¿Quién le puede ganar una elección interna a un intendente en pleno ejercicio de un poder ilimitado con la reelección indefinida? Es muy difícil. Y además se generan deformaciones porque se hacen vecinalistas, pero no es que se hacen vecinalistas desde una concepción vecinalista. Se hacen vecinalistas para moverse de acuerdo a como les convenga, y esa plutocracia, generada por una administración que es casi eterna, genera negocios, genera compromisos, genera mucho poder económico, porque alguien que durante 30 años decide quién es el comprador de insumos municipales tiene la posibilidad de generar poder económico. Se crea una situación que a mi juicio es una profunda deformación en el sistema político. Y es muy difícil modificarla, porque en la vida interna de esos partidos, si es que se mantienen en los partidos, es difícil competir en esas condiciones, y además porque como cambian de posición y obtienen inicialmente las prebendas que en los primeros años los gobiernos que se apoyan en ellos, sean de cualquier signo, les otorgan, transforman todo eso en un gran caudal de poder político y económico, en muchos casos además vinculado a la corruptela. Por eso a mí, por ejemplo, en esta coyuntura y en este escenario me preocupa mucho la creación de las policías municipales. Yo creo que la creación de policías municipales conviviendo con el régimen de reelección indefinida de los intendentes es una bomba de tiempo. Y hay algunas ya experiencias, muy pocas en ese sentido. Yo sé que los vecinos están chochos con las cámaras de seguridad, aunque en realidad lo que hacen las cámaras de seguridad es ser testigo del delito cuando se produce. No generan un proceso en general de prevención. Pero además los vecinos deben saber que las cámaras de seguridad, muchos intendentes las utilizan para hacer desaparecer cualquier voz disonante en su distrito. Si vos pegas un afiche de un partido político distinto al del intendente, te aparece rápidamente una cuadrilla que te lo tapa. Hasta han vigilado reuniones de gente que se reunía en una casa o en la otra a ver cómo se iban a armar las listas de la oposición. Porque además todo eso no genera ningún tipo de control. No hay control comunitario sobre las cámaras de seguridad. Es una especie de gran ojo de espionaje de los intendentes, controlado exclusivamente por ellos. Los consejos deliberantes no tienen el ejercicio del Parlamento, etcétera, donde sí hay comisiones de control de los organismos de seguridad, piripipi. Y bueno, y la verdad que
quedarle en estas condiciones las policías locales, además yo estuve viendo los proyectos de ley, tanto de Massa como del oficialismo, ¿no?, de Scioli, y es un desatino, porque pone en manos de los intendentes la facultad del reclutamiento. Lo único que harían es a los reclutados mandarlos a estas escuelas descentralizadas de policía, pero el reclutamiento lo van a hacer ellos. Así que en algunos lugares vamos a tener barra brava de policía municipal. Bueno, dejaste abierta una punta, te quiero preguntar tantas cosas que, bueno, veremos hoy hasta dónde llegamos, pero esto de la policía local es un tema, y este panóptico que funciona, digo, porque en realidad hay un reduccionismo que nos pasa a todos los vecinos. Uy, me quiero sentir seguro, a mí me han tocado el timbre de mi casa y decir, mira, hay problemas de seguridad, pedimos cámaras, porque si pedimos los vecinos nos ponen cámaras, y yo me siento preso. Digo, uno siente que no puede moverse porque siempre se piensa que se está controlando al otro. Esto que acabas de poner sobre la mesa es uno de los tantos aspectos que pueden estar bajo control, delegado y sin saberlo, que el ciudadano hace alegremente creyendo que está mejor. Y en realidad estamos cada vez más controlados todos. Eso es un tema político muy peligroso. Pero pregunto... Sí, pero además, discúlpame sí, que te interrumpa. A ver, yo no es que esté en contra de las cámaras de seguridad. Lo que tampoco quiero es que la gente, en función del miedo que tiene o de la preocupación que tiene, que es absolutamente legítima, se transforme sin querer en cómplice de un gran negocio. Pero la cámara no disuade al delincuente de llevar adelante el delito, como no lo disuade el Código Penal. Por eso esto es una discusión increíble la que se está llevando adelante. Porque si el Código Penal o la cámara disuadiera a los delincuentes, ya no habría más delito. Está bien. ¿No? Tenemos un Código Penal durísimo gracias a las leyes Bloomberg y en realidad el delito ha crecido. Cuanto más duro es el código, pareciera que más crece. Que no es así, pero tampoco es al revés. No es que un código duro termina con el delito. Y las cámaras tampoco terminan con el delito. Lo que no significa no tener sistemas de prevención, etcétera. Yo digo, todo eso está bien, pero controlado, de modo tal de que no se monten grandes sistemas de espionaje. Tener en claro que es un gran negocio, y que en realidad lo que hay que hacer con el delito son tareas de prevención, etcétera, etcétera, donde por ahí en vez de poner tanta plata en cámaras hay que poner mucha más plata en centros de recuperación de adictos, por ejemplo, que en cámaras de seguridad. Y además creo que hay algo insustituible, Leopoldo, que tiene que ver con la organización social. A ver, si yo estoy esperando que la Cámara resuelva lo que yo tengo que hacer como vecino, no alcanza. Y es cierto, la Cámara sirve como para, con posterioridad, poder identificar qué es lo que pasó. El tema es cómo se usa preventivamente ese u otro instrumento, porque el delito, la peor sanción no remedia el peor delito. Lo que hay que tratar es que no ocurra. Sí, para que no ocurra hay que prevenirlo, ¿no? Pero bueno, estamos en un distrito complejo y uno de los temas que también nos afectan en San Isidro tiene que ver con algo también bastante meneado. Tenemos el Código Penal por un lado, pero hay algo que tiene que ver con la verdad mediatizada, ¿no? Es decir, y apareció, irrumpió en la Argentina una discusión que no es de este gobierno. Este gobierno hizo propio un viejo debate de 20 y pico de años a favor de cambiar algo de la comunicación audiovisual y a partir de una ley que se aplicó. Este canal es un canal de baja potencia que preexiste a la ley y que sigue trabajando en esta ley. ¿Cuál es la opinión de Leopoldo Moró respecto de la importancia justamente de tener una diversidad real de voces y cómo opera este poder mediático frente al poder político para el bienestar o malestar de los ciudadanos, ¿no? Bueno, es evidente que el poder mediático es uno de los factores que ha pretendido tutelar la democracia. No era el único, pero bueno, había otros sectores corporativos que también pretendían hacerlo y pretenden hacerlo. Algunos perdieron en nuestra sociedad peso relativo, como decíamos al principio de la charla, la corporación militar, la corporación eclesiástica, etc. Y otros pasaron a tener un protagonismo mucho mayor que el que tenían. El fenómeno de concentración de medios generó una corporación mediática de un peso muy fuerte que no solamente condiciona el sistema democrático, sino que condiciona la sociedad. Por eso la democracia no puede desarrollarse y desenvolverse sin democratizar la política de medios. El país más liberal de la Tierra, que es Estados Unidos, con la constitución más liberal,
que te permite, no sé, andar armado por la calle sin tener que explicarle nada a nadie, porque creen que el ciudadano tiene el derecho, para defender la Constitución, de portar armas. Tiene una legislación que, si se aplicara en este país, produciría una explosión de indignación y se llenaría las calles de caceroleros. En Estados Unidos vos no podés tener un canal de televisión o radios dentro de la misma zona, digamos, y simultáneamente ser dueño de un diario. En Estados Unidos vos no podés ser dueño de un diario y titular de licencias de radio y televisión. Porque de entrada tuvieron muy en claro que la concentración de medios de comunicación era un elemento condicionante de la democracia y del ciudadano y de la sociedad como tal. En la Argentina, bueno, esta discusión se instaló con el retorno de la democracia. En nuestro gobierno nosotros llevamos adelante intentos en esa dirección, desde el Consejo de Consolidación de la Democracia, precisamente tenía ese título porque eran debates de propuestas orientadas a consolidar la democracia. Salió un proyecto de ley de medios que elevamos al Congreso en el año 88, abril del 88, que era mucho más restrictivo que porque imponía un número menor de licencias a las que autoriza. No me recuerdo, creo que son 24 licencias, 25 licencias, y el nuestro eran 4. También es cierto que el contexto era diferente, todavía no se había desarrollado el proceso de concentración como hoy conocemos. Y bueno, eso nos generó una confrontación muy dura con algunos de los medios que ya estaban trabajando en esa construcción hegemónica, y además, bueno, no lo pudimos sancionar a pesar de que lo teníamos acordado con Cafiero, que era presidente del Partido Justicialista en ese momento, porque desgraciadamente Cafiero perdió la interna con Menem y ahí el eje del peronismo se corrió a Menem, y Menem ya tenía un acuerdo previo con Mañeto para derogar el artículo 45 de la Ley de Radiodifusión, que era el que impedía en la Argentina que, si vos tenías un diario, pudieras simultáneamente tener licencias de radio y televisión. Menem contrabandea en la Ley de Reforma del Estado la reforma del artículo 45, y la primera privatización que hubo en la Argentina no fue ni YPF, ni del Estado, ni los teléfonos, etcétera, sino que fue la de Canal 13, que se la entrega al Grupo Clarín. Y ya con eso, y sin legislación, tuvieron la cancha totalmente libre. Derogó el 45, no había ley de radiodifusión, se compraron todo. Y sobre todo extorsionaron a partir de la claro, fútbol. y sobre todo avanzaron sobre los canales de cable, generando esto que hoy conocemos, que bueno, ahora se tienen que desprender, pero que fue esa fenomenal concentración que Kirchner favoreció cuando autorizó la fusión entre cablevisión y multicanal en el sector de los canales de cable, que fue una concentración que le permitió tener 240 licencias, etc. Leopoldo, se nos fue el tiempo. Vamos a seguir invitándote, vamos a seguir hablando, porque bueno, todo nos toca, todo nos vincula y nos preocupa desde San Isidro la mirada local y también la mirada nacional, porque bueno, este es nuestro hogar, es nuestra patria, es el lugar donde vivimos. Así es. Muchas gracias y bueno, Comarca Sí es una tribuna abierta para todas las voces. Gracias por la invitación, muy amable.